Uno de mis primeros errores que cometí fue no saber cómo subrayar mis libros. Era como, bueno, me gustó esta frase, la subrayo para reflexionar, está muy linda y ponía una cinta y hasta ahí. Pero más que nada, miren, o sea, esto está feo. Me lo llevaba al camión y así subrayaba y era, o sea, con un plumón todo feo y todo movido y me da pena esto, me da mucha pena. Este libro es bueno, igual que este, y lo subrayé de una manera muy, muy fea. Ya después lo que hice, obviamente, era con un color correcto, más bonito, y ya lo hago con una regla, pero donde ponía las cintas, una frase, ponía aquí como en las cintitas un tema, como que estuviera relacionado con eso, y yo lo que hacía era que ya con otros libros donde estuviera como relacionado eso, pudiera conectarlos y así ampliar un poquito más la idea. Ya sé que tal vez uno me dirán que esto no se pone tan afuera porque se maltrata y se ve feo, pero la verdad es que poner así como un pequeño, una frase o un título, una palabra, pues me ha ayudado muchísimo cuando estoy haciendo un video o cuando se me viene un tema y estoy, no sé, en el devocional leyendo la Biblia, digo, oh, esto lo vi en un autor y creo que lo explica y no recuerdo bien, y va al libro y me ayudaba muchísimo. O sea, es algo que a mí personalmente me ha ayudado. A lo mejor alguien dice, lo puedes hacer mejor de otra manera. Está bien, pero de mi parte a mí me ha funcionado. Algunos no estarán de acuerdo en subrayar o escribir y está bien, úsalo como tú quieras, a ti te costó el libro, así que a ti lo que más te ayude, que así sea, pero sí creo que debe haber un orden, obviamente ignorando esto, o sea, ignoren lo que yo hice en mis primeros libros. Siempre intentaba aprovechar como mi mayor tiempo cuando estaba en el transporte o cuando esperaba el camión, pero sí cometí el error de subrayar todo ahí de paso, ya como que nada más le ponía una marquita mejor y leía el libro y ya cuando regresaba a casa volvía a repasar lo que había subrayado y eso me ayudó muchísimo para retener más las ideas, para como reflexionar un poquito más de ellas de, a ver, yo había marcado eso al principio, pero ¿por qué? Y también me di cuenta que a veces como enfatizaba demasiado algo que el autor ya me había dicho un poquito más atrás. Entonces no es necesario como estar marcando en la mayoría de las páginas todo eso. Entonces son errores que uno va cometiendo cuando pues uno es principiante, ¿verdad? Hay personas que tal vez no les gustará marcar los libros, pero esto va a depender de cada quien. Creo que marcarlos y hacer notas es bueno porque cuando vuelves a una segunda lectura te das cuenta que a veces tus ideas cambian porque ya tienes más conocimiento. Tienes otra perspectiva. También te ayuda a profundizar más el tema. ¿Qué pensabas? ¿Que los libros son solamente para leer una vez? Pues no. Hay libros que merecen más que una simple lectura. Habrá libros donde recurrirás muy seguido. Yo hago eso. Recurro muy seguido a ciertos libros y vuelvo como que en unos puntos que están enfatizados y me gusta. De hecho, una de mis ideas es, no tengo muchos libros, gracias a Dios, pero si quiero volver a leer, darle la mayor lectura a la mayoría de ellos. No es como que todo el mundo pueda retener todo lo que dice el libro. Puedes sacar la idea central, sí, está bien, pero no puedes retener todo. Entonces, he pensado, creo yo, que si hay lecturas que son muy fáciles de leer para ti, que encajan como que muy bien con tu cosmovisión, no creo que puedas aprender mucho de ello. Cuando tú encuentras libros que son como que un poquito más extensos, que están más encima, un poquito más por arriba de lo que tú ya conoces y como que se te dificulta un poquito entenderlo, son buenos libros. ¿Por qué? Porque te retan a mantener tu mente centrada en eso, a buscar las ideas, a conectar las ideas y creo que ese tipo de lecturas son las que deberíamos de buscar más. No esperes entender todo en una sola lectura. Este era uno de mis errores. O sea, yo quería como que absorber el libro, todo el libro en una sola lectura. Y la verdad es que a veces eso me frustraba porque era, híjole, es que lo acababa de leer o ¿por qué se me olvidó esto? O sea, no entiendo. Y era por muchas cosas, ¿no? O sea, uno cuando está acostumbrado con el celular pierdes el hilo de poder profundizar, de poder concentrarte. Y porque hay libros que estaban un poquito más de lo que yo podía entender o comprender en ese momento que no tenía. Entonces, no era lógico que yo pudiera absorber como esponja si yo no lo llevaba a la práctica, si yo no buscaba estudiarlo y decir, bueno, ok, no entendí del todo, no pasa nada, tengo como que un contexto de lo que pasa y cuando abres a una segunda relectura dices, ah, ok, ahora entiendo, no había visto esto. En la medida que tú encuentras libros así, en los que tienes que meditar, tienes que reflexionar, tienes que buscar y demandan más atención y comprensión de ti, la verdad has que has encontrado un muy buen tesoro y vas a tener mayor aprendizaje. Entonces, ¿marcar los libros sería una buena idea? La verdad para mí sí.
Creo que cuando tú marcas tus libros te ayuda a mejorar la comprensión y la atención, que es algo que nos falta mucho. Gracias a las redes sociales tenemos uno de los mayores problemas y de los más severos, que es la fragmentación mental. El scrolling constante entrena algo, cambia la atención rápidamente. Nuestro cerebro no está hecho para estar interrumpiendo conexiones, sino para fortalecerlas, y el scrolling estropea esto. Para nosotros poder tener una mejor lectura, una mejor conversación con el autor, necesitamos volver a aprender a contemplar, a recuperar la atención, a tener espacios de silencio, de aburrimiento, porque en esos espacios es cuando llegan las reflexiones, es cuando se concretan las ideas. Cuando hacemos anotaciones nos lleva a poner atención en lo que acabo de leer, a conectar ideas, a permanecer, profundizar. ¿Qué está diciendo el autor? ¿Cómo me llamó la atención? ¿Por qué estoy de acuerdo? ¿Por qué no estoy de acuerdo? ¿Cómo se conecta esto con Dios? Aquí empieza el pensamiento profundo. Por eso releer un libro es increíble, porque vuelves a consolidar el contexto, ves tus conversaciones con el autor y puedes consolidar muchísimo mejor tus ideas. No sé si les ha pasado, pero cuando yo leo algo, o sea, como algo que subrayé, digo, wow, justamente eso es lo que yo estaba pensando, era lo que yo tenía como la idea de eso, pero no sabía cómo decirlo, no sabía cómo expresarlo con palabras que fueran sencillas y fueran comprendidas. Y a veces pensaba como que, híjole, Señor, pues yo no soy tan buena para poder como aterrizar ideas de una manera clara. Y la verdad es que, mira, un libro de un autor no es como que un día dijo, estuviera pensando en un tema como el de siervos para su gloria y le dijera, ok, siervos para su gloria, para Dios, es esto. Y empezó así, de la nada, a escribir todo el libro y se le vinieron las ideas de repente. No, todo lleva tiempo, todo lleva un proceso. Entonces, estos grandes libros que a nosotros nos impacta y que muchas veces conectamos con las ideas y nos lleva a profundizar, ¿no? Nos exhorta, nos ministra, no es de un día para otro y no es que tú no tengas la capacidad. Tú también tienes la capacidad para expresar de una manera clara, pero como todo se tiene que ejercitar. La verdad es que a veces pensaba que sí debería haber como una rutina secreta. Me gustaría encontrar como tips, 3 pasos para pensamiento profundo. Pero la realidad es que no se lleva en 3 pasos. Requiere tiempo y requiere dedicación también, porque requiere muchísimo tu atención y meditación. Y bueno, sabemos que tenemos el mayor ladrón de todo eso y tenemos que recuperarlo. Ahorita estoy leyendo C.S. Lewis, Mero Cristianismo y el problema del dolor. Hace como 2 años y medio, si no me equivoco, ya había leído 3 de sus libros anteriormente. Y la verdad es que me sigue sorprendiendo. O sea, yo pienso y digo, ¿cómo le hace para hacer un argumento, pero no solo explicándote, sino que te lleva de un pensamiento a otro para que en la marcha tú profundices con él? Yo quisiera que mis pláticas fueran así de fluidas y que conectaran ideas a esta magnitud, pero tuve que entender, me llevó tiempo entender que detrás de Lewis y como de otros autores hay una realidad atrás mucho más lenta. Lewis no se convirtió en Lewis en 30 días, sino que había años de literatura clásica, filosofía, mitología, debate, escritura constante, conversaciones larguísimas, silencio, reflexión, relectura, enseñanza en Oxford, escribía cartas, corregía argumentos, escuchaba objeciones y un montón de cosas. Aparte de que vivía en una época donde el cerebro tenía más espacio para contemplar y nosotros vivimos sobreestimulados. Ellos pasaban horas caminando y conversando y nosotros consumimos ideas en clips de 20 segundos. Por eso a veces sentimos, ¿por qué no puedo pensar así? Porque estamos intentando desarrollar profundidad en una cultura diseñada para la rapidez. No es que no tengas la capacidad, porque al ser hechos a la imagen de Dios, Él nos dotó de muchas capacidades. No es que no seas igual de inteligente, sino que perdimos la atención prolongada, la reflexión, la repetición, la conversación, la humildad intelectual. Y eso se puede volver a cultivar. Lento, pero sí se puede. Leer bien no es simplemente consumir información. Es aprender a permanecer el tiempo suficiente en una idea para que empiece a transformarte. Y el scrolling es contrario a eso. El scrolling cambia de estímulo cada segundo. Nunca profundiza, nunca contempla, nunca rumia. Por eso, cuando tú empiezas a hacer anotaciones, empiezas a reforzar la contemplación, ves las ideas, las frases que te llaman la atención, conceptos nuevos, y eso mejora la retención. No es lo mismo decir, ok, me gusta el libro, está interesante, bueno, ahora voy con el siguiente.
a decir, ok, no había visto cómo el autor expresa la moral. Yo pensaba que la moral era esto, o tenía idea de esto, o había escuchado esto, porque ahí ya estás profundizando. Tenemos aquí los argumentos más importantes, más relevantes del autor y las ideas conectadas, y aún a mí me cuesta trabajo poder encontrar la idea principal, subrayar las ideas, lo que más a mí, no nada más se me hace a mí como interesante, sino lo que está diciendo el autor. Y no siempre entiendo todo en una primera lectura, así que si a ti te pasa, no te desanimes. No pasa siempre con todos los libros, pero habrá libros en donde sí te cueste un poquito más de trabajo y donde a veces uno quisiera entender todo de golpe, pero no te aferres a ello. Todo lleva tiempo, no nada más es, ok, voy a subrayar y ya voy a retener la información. No. Pero subrayar sí es un paso importante y es uno de los primeros porque te ayuda a ejercitar la atención. No tienes que estar horas en una lectura, no tienes que forzarte a estar en una lectura y forzarte a concentrarte para entender toda la idea en un tiempo determinado. Hay veces que no vas a tener ganas de orar, hay veces que no vas a poder estar concentrada en el libro porque tu mente está dispersa por un montón de cosas, pero mínimo lee 5 minutos, 1, 2, 3 páginas, subraya una idea que sientes que es importante, que te marca, que te ayuda a profundizar. Pero tampoco tienes que estar subrayando cada página. Si tú sientes que en el momento, aunque no entendiste en esas 2, 3 páginas muchas cosas y sientes que no tienes mucho que subrayar, está bien, no pasa nada. En el momento que tú creas que sí, hazlo. Créeme que es mejor eso a nada. Aparte, veámoslo un poquito más allá. O sea, cuando tú subrayas tus libros, cuando tú haces comentarios, cuando haces notas, se los dejas a tus generaciones que pueden ser de bendición. En mi caso, si es que Dios me permite tener hijos y si no, tengo a mi sobrino, yo quiero que ellos tengan libros de buenos autores que tienen grandes ideas, que tienen años de estudio y que también tengan comentarios de lo que yo pensaba en ese momento, porque así él va a contrastar dos ideas y eso le va a llevar a profundizar muchísimo más. Él va a poder dialogar con distintas ideas. Por supuesto que comentarios distintos en épocas, en años de estudio, ¿no? Muchas cosas diferentes, pero que en fin de cuentas las dos personas querían profundizar más. Piensen en sus autores favoritos, con aquellos que ustedes dirían, no me perdería por nada un café con ellos, tener una conversación profunda. En mi caso, me hubiera gustado tener una conversación con Lewis, con Sproul, con Timothy Keller. Me gustaría, si Dios me permite, en un futuro tener una conversación con Miguel Núñez, con John Piper, con John Lennox. Para mí, siento que sería muy edificante y de una gran bendición. Pero en los libros que les tomó años de estudios, ideas incompletas, borradores, ahora, por medio de esos libros, nosotros podemos tener una conversación con ellos, estén presentes o no. Más aparte, también puedes regresar a esa conversación las veces que tú quieras. Si tú eres como yo, que no puedes retener las ideas de una manera tan rápida y tan sencillo, pues puedes volver a regresar, volver a hacer preguntas o poner las preguntas en otro aspecto, poner tus dudas y puede ser que después de un tiempo puedas encontrar respuesta a esas preguntas o a lo que no hayas entendido bien o que tu idea ya esté más compleja y ya la hayas profundizado más. Ahora, lo que hice en Mero Cristianismo como para tener yo esa conversación con el autor fue poner una estrella. Y esa estrella para mí es la indicación para profundizar en esa idea. Puse signo de interrogación a aquellas cosas que yo no entendía muy bien en ese momento, como que me confundían un poquito. Subrayaba lo que me gustaba, lo que me sorprendía, lo que me confrontaba, lo que me hacía meditar. Escribía también en los post-its una idea para poder seguir el hilo como que de ese pequeño tema, de ese argumento. Esto se hace más lento y lleva tiempo, sí. Es verdad, tal vez habrá personas que digan, no, mi meta es terminarme 3, 4 libros en un mes, yo solamente quiero absorber la información y ya está. Pero la verdad es que no creo yo, es mi opinión personal, que uno así después de un tiempo pueda acordarse mayor de las ideas centrales del autor, que es lo que realmente él quiso decir. Y tampoco creo que uno pueda aportar a los demás si no nos damos el tiempo de profundizar en ello. Tal vez hay varios métodos de cómo marcar libros y no es como que tengas que usar uno en específico, pero sí te ayudan a recordar mejor las ideas. Tampoco es como que todos tus libros, todas tus lecturas tengas que marcarlas con el mismo método. Hay libros que en una sola lectura las ideas están muy claras, que disfrutas en ese momento y no necesitas acentuar mucho. No necesitas estudiar a mayor profundidad, tal vez porque estás en desacuerdo o en acuerdo con el autor, pero tu vida en ese momento no resuena con tanta intensidad las ideas para estudiarlas más y buscar más sobre el tema.
Es como en este libro que es Hazlo tan bien que no puedan ignorarte. Marqué algunas ideas. De hecho, no tengo mucha escritura porque aquí vienen algunas reglas que fue como que si quisiera nada más recalcar o recordarme un poquito de la regla 2, aquí está. Que sí es un libro bueno, que sí me gustó, pero no sería como profundizar muchísimo porque básicamente te dice, sé tan bueno en algo que nadie pueda ignorarte. Enfócate en eso. No es como tengo que buscar una pasión o hasta que encuentre mi pasión o ver si esto es mi pasión. No, él te dice que muchas veces buscamos identidad en las cosas y aquí habla de algunas personas que buscaron identidad en muchas cosas que lo que hacían, religiones, para encontrar esa felicidad que ellos quieren y se dieron cuenta que no se trata de buscar algo para ser feliz, sino de construirlo. Pero ¿cómo lo vas a construir si no te pones a ser bueno en algo? No va a haber manera, ¿no? Y es como lo hemos dicho, o sea, estamos en una temporada donde hay muchísimas oportunidades que a cierto punto puede ser una gran ventaja y una gran bendición, pero también es algo que nos frena mucho porque no sabemos qué decisión tomar. Y eso nos da miedo porque decimos, ok, si me enfoco en esto, tengo que dejar todo lo demás, pero ¿y si no era una buena idea? ¿Y si regreso a esto? Y antes no era así, antes no había tantas opciones, simplemente buscaban la que no sé, mayor se les posibilitaba o lo que mayor les dejara y se centraban tanto en esa idea hasta ser tan buenos en ello. Y sé que habrá gente que podría decir, bueno, es que hay gente que vive de su pasión y es feliz y yo quisiera también vivir de mi pasión y enfocarme en ello. Y en este libro habla un poquito de eso y te dice que no tiene que ser así para todos, que esta idea que se explotó de que vivas de lo que a ti te gusta hizo también un mal concepto porque en vez de decir, ok, sí tienes razón, pero si yo quiero, no sé, en un ejemplo, ¿no? Yo quisiera ser una buena fotógrafa, pero no tengo el equipo, necesito el dinero para poder hacer eso, aunque no depende tanto del equipo, pero sí tengo que practicarlo, ¿no? Entonces lo que puedo hacer es, ok, me meto a un trabajo y en ese trabajo voy a procurar ser muy buena para desarrollar mis capacidades en esa área que a lo mejor yo no conocía y ya después poder conseguir yo lo que yo quiero y si bien me parece poder vivir de ello. Pero en la medida que tú te enfocas en algo y te haces tan bueno, puede terminar gustándote eso que estabas haciendo. Entonces no es como hasta que yo sienta que esta es mi pasión y yo trabajé de eso voy a ser feliz, sino de decir, ok, primero enfócate en desarrollar, no descartes oportunidades o ideas porque en el momento a lo mejor no resuenan tanto contigo o te quieres aferrar a fuerzas a ser fotógrafo y no ves que a lo mejor también tienes capacidades para otras áreas. O sea, no es como que nada más tienes que ser fotógrafo y ya, ¿no? Entonces me gusta porque este libro marca esa idea y él dice, en todo lo que hagas, mejor enfócate en hacerlo también que nadie pueda ignorarte y te vas a dar cuenta de las capacidades y talentos que tienes. Y se me hace bueno y te da aquí unas reglas de cómo enfocarte en ello. Pero no es algo como lo que yo quisiera profundizar en un tema de superproductividad o super enfoque. O sea, es como que digo, ok, sí, está muy bueno, está interesante. O sea, este libro te habla en el aspecto de tu trabajo y de tu enfoque en algo que tú quieres o en una oportunidad que tú tengas. Y yo lo pienso y digo, sí es cierto, o sea, la gente se enfoca tanto allá afuera y busca como que estos libros que te ayudan a tener éxito profesional, que no está mal. Pero yo dije, bueno, si la gente se enfoca tanto en allá afuera decir que no puedan ignorante, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo con el Evangelio? Conocer tanto el Evangelio, conocer tanto a Dios que no nos puedan ignorar. O sea, que es imposible para ellos decir, ay, mira, ese cristiano, vamos a ignorarlo, sino decir, oye, es que no puedo ignorarlo porque él, o sea, él conoce, él sabe, él actúa, él acciona, o sea, simplemente no con tantas palabras, sino sus acciones declaran que es cristiano porque hace las cosas justas, porque hace las cosas correctas, porque hace su trabajo bien. No sé, o sea, la verdad es un libro que sí es bueno. Es bueno, este libro no va a decir que no es bueno, tiene buenos puntos, pero no me metería así como de lleno a profundizar en estos temas. Y es muy diferente a este libro de Súper Ocupados, que sí tengo marcada un poquito de más ideas centrales a profundizar y que también me ha ayudado para los videos de la productividad cristiana. Y aunque los dos en cierto punto hablan de productividad y del enfoque para hacer algo, son ideas centrales diferentes. Esto es más enfocado para ti, para lo que tú quieres hacer como en el éxito profesional. Y aunque también puede ser centrado para ser bueno en algo, esto te hace más referente a, ok, estás haciendo las cosas acorde a qué,
a querer obtener algo aquí, a ser exitoso en el mundo o querer hacer las cosas para Dios. Porque hay dos cuestiones muy diferentes a querer hacer bueno en algo por tu cuenta y querer ser bueno en algo para glorificar a Dios. Y Él te dice la idea de superproductividad y ser lo mejor para Cristo, como ya dije, ser tan buenos en el Evangelio, ¿no? Para que no nos ignoren. Él te dice, ok, quieres ser tan bueno en el Evangelio o en Cristo, hacer todo para Él, pero eso también puede ser un error. Porque si te enfocas más en las disciplinas y en simplemente hacer para Dios que buscar la fuente de vida, que permanecer en la fuente de vida y decir, bueno, Señor, es que, mira, estoy en el ministerio toda la semana, estoy en la iglesia, estoy metido en un montón de cosas, de servicios, Señor, todo es para ti, pero no profundizas en la palabra, no tienes tus tiempos de oración con Él, tiempo de intimidad con Él, realmente no viene a aportar mucho y no viene a ser de mucho porque estás confundiendo y quieres suplantar tus acciones como tus obras en vez de Dios, cuando no debería de ser así. Entonces, como nos damos cuenta, son cuestiones muy diferentes en las cuales esto a mí sí me lleva a profundizar más y es algo que he estado pensando mucho porque yo era así. Era como que tengo que ser súper productiva y aprovechar todo el tiempo y ser multitarea y hacer un montón de cosas. Y eso te dice, bueno, ¿y con qué propósito y en qué enfoque? ¿No? Y que no se trata de lo que tú puedas hacer y te va a dar identidad, sino de lo que Dios quiere hacer a través de ti. Pero hay veces que Dios te dice, no te estoy llamando a que hagas un montón de cosas para mí. Aunque tú puedas decir, bueno, es que todo es para Dios y lo quieres justificar, hay cosas a las cuales Dios no nos llamó y no nos corresponde. Todos tenemos una tarea en específica, todos podemos aportar de una manera específica, no tenemos por qué abarcar todo, ¿no? Y tampoco se trata de caer en el otro extremo, de ser sedentarios, de no esforzarte, de no sacar tus mejores capacidades, dones y talentos para glorificar a Dios. Por eso te digo que no tienes que marcar tus libros de la misma manera y no tienes que profundizar en los libros de lo mismo. O sea, puedes agarrar como una parte de aquí y decir, ok, sí, obviamente es central en Cristo. Decir como que esta idea, este tip no lo había visto, lo voy a aplicar para conocer y buscar más a Dios, para enfocarme como los tips de lectura, de cómo concentrarte mejor, de cómo leer mejor un libro. Y eso te puede ayudar, ok, para la teología. Pensar, profundizar, cuestionar en cómo estás llevando tu productividad. ¿Cómo lo hace el mundo o cómo debería de ser para Dios? Creo que es interesante cuando vemos las lecturas en este aspecto, ¿no? Podemos ver cómo es interesante marcar los libros y bueno, creo que cada quien puede darle el uso a los libros como guste. Vuelvo a decir, no tienes que marcarlo a fuerza si no quieres, no es como que tengas que seguir el parámetro de que tengo que marcar, tengo que hacer anotaciones, tengo que poner signos de interrogación a lo que no entiendo y profundizar de lleno en el momento y querer aprender todo el libro en una sola. No, lleva tiempo, como dije, o sea, el de mero cristianismo, aunque algunos han dicho es que es muy sencillo, muy fácil, creo que cada quien tiene una diferente perspectiva de ver las ideas. Una cosa es la idea central, otra cosa es como que, ok, yo lo veo así, el autor lo ve así, la sociedad lo ve así, y también eso está bien, o sea, está bien. Tú conversa con el autor y se acabó. Estoy aprendiendo muchísimo en cómo sacarle el mayor provecho a los libros, pero tampoco quiero como afanarme y decir tengo que sacarle al 100% y tengo que entenderlo todo. Créeme que mero cristianismo y aparte no nada más mero cristianismo, otros libros también son libros en los cuales sé que no nada más van a ser de una lectura y que también es por gusto decir qué bueno volver a regresar a estas ideas del autor porque me hacen meditar, me hacen profundizar. También, como he dicho, o sea, el libro de Renueva tu mente de Miguel Núñez ha sido uno de mis libros. Fue uno de los primeros libros que compré cuando empecé ya a meterme bien a la lectura y la verdad hasta la fecha es de mis libros favoritos en los cuales sigo profundizando y me sigue asombrando lo que dice, ¿no? Entonces espero que este video de verdad te haya animado, te haya gustado, te haya decir, ok, ¿cómo estoy llevando mis libros? ¿Cómo estoy llevando mis lecturas? ¿Cómo estoy enfatizando las ideas, no? Y que te lleve a profundizar, a tener una lectura que sea realmente agradable para ti, que te aporte realmente a ti. Y esto también nos ayuda a tener mejores conversaciones entre cristianos, ¿no? Creo que es bueno, se me hace buena la idea. A mí me gusta cuando me hacen preguntas de, oye, Andrea, ¿por qué? O me mandan comentarios de, oye, es que este libro por esto. O yo les pregunto, bueno, ¿por qué te gustó el libro? Coméntame. Y me empiezan a decir, es como que, ok, muchas gracias. Y agrego esos libros a mi lista larga de compras. Y es bueno conversar, tener ideas claras. Y está bien. Yo veo muchos que tienen comentarios sobre novelas,
de ficción, obviamente no cristianos, ¿no? Digo, bueno, si ellos profundizan y ven como que estas ideas y dicen, ok, yo no lo había visto así, ¿por qué nosotros como cristianos no hacer lo mismo, no? O sea, no es nada más como que, ok, estoy leyendo teología, apologética, lo que dijo Dios y pum, agarro y suelto la misma idea, sino decir, ¿por qué no conversar de esa manera? Decir, oye, a mí me hizo pensar el autor de esta manera, ¿cómo ves, no? Genera esas conversaciones entre nosotros. Creo que está bien, creo que será muy buena idea. No sé, díganme, ¿qué piensan ustedes? ¿Les gusta, no les gusta marcar sus libros? ¿Cómo son sus lecturas? ¿Piensan que está bien hacer conversaciones con el autor, dejar notas? ¿O ustedes dicen, no, yo solamente me quedo leyéndolo y me gusta lo que dice y no pasa nada? O sea, no es como que a la fuerzas tengas que hacer todo esto. Vuelvo a lo mismo, es simplemente un video mío, es mi idea, es mi opinión personal. No es a la de fuerzas, pero creo que es una buena idea. Que seamos cristianos que profundicen, ¿no? Cristianos que no nada más consuman libros, no. Que pensemos más profundamente como lo vimos en el video anterior, que te dejaré al final del video o en el link de acá abajo si quieres ver por qué siento que es importante que como cristianos deberíamos de pensar mejor, de profundizar más en las ideas y por qué como cristianos deberíamos ser los que más deberíamos de tener hambre de aprender, de conversar, de estar preparados. No sé, cuéntenme qué es lo que piensan y bueno, como siempre, espero que este video sea de gran bendición para tu vida, que tengas un excelente inicio de semana. Bendiciones. Hola a todos, la clave de mi productividad está aquí en la Biblia. Si oras y confías, verás cómo todo fluye y produce.